Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de este ciclo de personajes en la Hispania romana, donde nos acompaña una vez más el profesor Domínguez Monedero, que ya pues, es casi de la casa. Muchos ya pues, le conocéis porque en estos 2 últimos años creo que es como la 4ª vez que viene, ¿no? Porque participó en el ciclo de los 150 años con los iberos, nos coordinó el ciclo sobre Macedonia, nos ha coordinado y participado en el ciclo sobre ciudades de Asia Menor, ciudades griegas de Asia Menor, que además resultó también un viaje estupendo, y ahora en este que coordina el profesor Abascal, pues participa dentro del mundo romano. Bien, quiero decir, lo hemos presentado tantas veces que casi no debería presentarlo, pero recordamos que el profesor Domínguez Monedero se formó en la Universidad Complutense de Madrid, universidad en la que leyó su tesis doctoral que dirigió el profesor Blázquez. Él ha dirigido después varias tesis más. Sus líneas es catedrático actualmente de Historia Antigua en la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja en varias líneas de investigación sobre estudios de historia de Grecia, la colonización griega en el Mediterráneo occidental, la presencia púnica en la península ibérica o el desarrollo de la cultura ibérica, entre otras cosas, como por ejemplo lo que nos acontece hoy, que es el mundo romano. En la Universidad Autónoma dirige un grupo de investigación muy consolidado desde hace unos 30 años, que tiene 18 investigadores de España y fuera de España, que estudia Grecia, sociedades, territorios y estructuras políticas en la antigüedad. Él es correspondiente de la Real Academia de la Historia, también del Instituto Arqueológico Alemán y, bueno, tiene muchísimas publicaciones. Yo siempre con las publicaciones remito a Dialnet, donde lo tienen todo recogido hasta el año actual y como siempre, sobre todo, un amigo leal y colaborador. Muchas gracias, Adolfo. Tienes la palabra. Muchas gracias. Quisiera decir una cosa más que hemos estado comentando. Él muchas veces habla en las conferencias de la Fundación Juan Mar, donde tiene bastante más seguidores que nuestra. Tiene millones de visualizaciones. Eso lo dice todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Llanos, a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, al Museo de Albacete, a su directora, también aquí presente, por supuesto a todos ustedes por haber venido aquí. Bueno, por supuesto, cualquier ocasión que me llamen los amigos de Albacete, pues pueden contar conmigo, porque es un museo al que le tengo mucho cariño. Yo creo que siempre que vengo lo digo. Yo prácticamente casi inauguré también esta sala, ¿no? Porque cuando a poco de abrirse pues empezaron a hacerse ya congresos y demás, y he venido varias veces también cuando era todavía joven y estaba empezando también mi carrera académica. Estuve en el primer Congreso de Historia de Albacete. Bueno, que tengo mucho cariño al museo, a su anterior directora, a su directora actual y a los amigos, ¿no? Por lo tanto, saben que siempre que me llamen vendré, siempre que pueda. Este ciclo en el que se inserta la charla que voy a dar esta tarde, a mí me toca hablar del apartado de los escritores, políticos, escritores, deportista y viajero en la Hispania romana. A mí me toca hablar de uno de los escritores, ¿no? Columela. Columela, no voy a decir el padre de la agricultura científica, pero sí que realmente es un autor, prácticamente el último de los grandes agrónomos antiguos, ¿no? En la parte final de la charla, cuando hable un poco de la pervivencia, del eco, de la recepción que tuvo Columela, prácticamente hubo más escritores después que él, pero prácticamente la mayor parte de los que trataron sobre el campo,
la agricultura se basaron en la obra de Columela y de algún otro autor. La he querido titular así, La agricultura convertida en ciencia, porque intentaré presentar algunas de los rasgos de su obra. Es una obra muy larga, muy compleja, muy completa. Los que vivimos en ciudad, a menos que tengamos intereses en la agricultura, es muy difícil percibir muchos de los innumerables matices que tiene la obra de Columela. La gente que vive más en el campo, incluso agricultores modernos, siguen viendo útiles muchos de los consejos de Columela, ¿no? Porque en el fondo es la agricultura mediterránea y sacar provecho. Hoy tenemos más medios, naturalmente, distintos tipos de abonos, tecnología de muy distinto tipo, pero a pesar de ello, cualquier buen agricultor, por muchos medios que haya, tiene que tener en cuenta la tierra, el ciclo de la naturaleza y una serie de consejos que Columela reunió, sobre todo para demostrar en la Roma de su época que había que prestar atención a la agricultura. Entra en un debate, también insistiré luego en ello, en un debate en su época, el siglo I después de Cristo, ahora daremos unas fechas, en las que la agricultura se estaba convirtiendo no en una actividad, digamos, amada por el agricultor, sino en una actividad que generaba una inmensa cantidad de recursos, con los problemas que eso traía para el campo, ¿no? Columela reflexiona sobre ello y da una serie de consejos basados, sobre todo, por una parte, en el conocimiento de los antiguos escritores, a los que conoce muy bien, y por otra parte, en su experiencia. No es un personaje que tenga una vida tan activa como no ya como la de Sertorio, ¿no? Naturalmente, que habló hace un par de semanas el amigo Juan Manuel Abascal, a quien también agradezco que al coordinar el curso que me haya invitado, no como Sertorio evidentemente, pero no tuvo la vida que tuvieron los Balbo o la vida que tuvo Cornelio Bocco, del que habló la semana pasada mi colega y buen amigo Martín Almagro. Tuvo una vida, como vamos a ver, mucho más tranquila. Sabemos muy poco de su vida y lo poco que sabemos lo sabemos a través de su obra, porque se dedicó fundamentalmente a lo que a él le apasionaba, que era el campo, la agricultura. Bien, su nombre completo era Lucio Junio Moderato Columela, Lucius Iunius Moderatus Columela. No sabemos muy bien sus fechas, probablemente nació hacia el cambio de era, hacia el 4, 3, 1 antes de Cristo. Debió de morir hacia el 65, 70 después de Cristo. Cuando Plinio el Viejo escribe su obra, Plinio el Viejo sabemos la fecha de su muerte. Plinio el Viejo murió en el año 79 porque murió en la erupción del Vesubio, ¿no? Por lo tanto, sabemos exactamente cuándo murió. Bueno, tampoco tan exactamente, ahora mismo se está revisando la fecha de la erupción del Vesubio. Parece que no es cuando sabíamos, cuando dice Plinio el joven, su sobrino, sino que parece que fue 2 meses después, pero bueno, 2 meses no llevan a ninguna parte. Plinio, que utiliza la obra de Columela, cuando Plinio lo utiliza, Columela ya había muerto, por lo tanto murió antes del 79. Las fechas son aproximadas. Su rostro no lo conocemos. Tenemos esta estatua que está en Cádiz, en la Plaza de las Flores, que aquí les he traído una foto restaurada porque es una estatua que los jóvenes nocturnos les gusta quitarle la hoz, y el ayuntamiento se pasa la vida reconstruyendo la hoz del pobre Columela. De vez en cuando encuentra uno en el Diario de Cádiz una foto de obreros municipales restaurando la hoz que la juventud nocturna le ha quitado al pobre y venerable Columela. Es totalmente ideal, no tenemos ningún retrato de él, ni tan siquiera la imagen que preside el ciclo, ¿no? Sabemos que es de Gades, de Cádiz. Él mismo lo dice, hablando de un tipo de pescado, una especie de gallo, dice que ese tipo de pescado se da mucho in nostro gadium municipio, en nuestro municipio de Gades. O sea, sabemos el noster, el nuestro, igual que nosotros también usamos la fórmula nuestro amigo, nuestro Antoñito,
es una forma de familiaridad. Por lo tanto, no cabe duda de que es de Gades. Y también, refiriéndose a un tipo de lechuga que se criaba en la zona, dice, la mía, ese tipo de lechuga mía, que se genera en el litoral tartesio de Gades. Ya hemos visto, ¿no?, que en estos autores, si no recuerdo mal, la semana pasada Bocco también hablaba de esas vinculaciones con Tartesos, ¿no?, donde se ubicaba Gades, ¿no? Por lo tanto, no cabe duda, porque lo dice en su obra, que era de Gades, cuando ya Gades era municipio. Una Gades, y retomo aquí una imagen que trajo el primer día Darío Bernal, una imagen que ha generado él y su magnífico proyecto. Gades, en ese momento, que les voy a decir, él lo dijo perfectamente, con todo lujo de detalles. Gades, en ese momento, en torno al año 4.1 a.C., era una ciudad importante, era una ciudad en la que los Balbo iban o estaban a punto de intervenir, habían empezado a intervenir, una ciudad poderosa que controla la salida del Mediterráneo al océano, con una riqueza económica de todo tipo importante. Pero esto también lo sabemos porque tenemos un texto de Estrabón, que es nuestro principal informador para la situación de la península ibérica en este momento, donde nos dice, y es un dato muy interesante, que encaja muy bien con esto que sabemos de Gades, que en su época, parece aquí que está hablando de su época, he oído decir, dice Estrabón, que en uno de los censos recientes se estimó en 500 el número de gaditanos del orden ecuestre, número que no se da en ninguna de las ciudades itálicas, salvo en Patavium, en Padua. O sea, es, sin contar con Roma, la segunda ciudad del imperio en número de caballeros, de individuos del orden ecuestre, del ordo equester también. Se nos ha hablado aquí del orden ecuestre. Son los grandes ricos del imperio. Los más ricos son los senadores, pero los senadores tienen por ley prohibida la participación en actividades comerciales, aunque sabemos que de extranjis participan, pero no pueden participar directamente, y son los grandes emprendedores, los que, como ya hemos visto, gestionan buena parte de los impuestos del imperio. En el siglo I después de Cristo van a empezar a tener un peso cada vez mayor, lo tendrán también mucho más en el siglo II, es la gran clase emprendedora de Roma. Y sin embargo, nuestro Columela, aunque sin duda probablemente tuvo intereses comerciales y de otro tipo, porque era muy rico, para ser caballero tenía que ser uno muy rico, probablemente tenía que tener un censo superior a los 400.000 sestercios, que era una cantidad enorme, probablemente tenía también intereses de ese tipo, pero como digo, a diferencia de lo que hacía la mayoría de los caballeros, que era dedicarse al comercio, a las concesiones de obra pública, nuestro Columela se dedica a la agricultura. Si tenía otras actividades no lo sabemos, su tarea era la agricultura, y esto es lo que caracteriza a este personaje. Conocemos, gracias a sus obras, algo de su familia. Su tío paterno, Marco Columela, del que tampoco sabemos mucho, es definido por él como un agricultor muy entendido y activo, hombre erudito en ilustres disciplinas y cuidadosísimo agricultor de la provincia bética, hombre de aguda inteligencia y agricultor de fama, ilustre agricultor. Todo el mundo está de acuerdo en que la formación agrícola de Columela se llevó a cabo con su tío. De su padre no dice nada. Ha habido muchas hipótesis, y quedó huérfano de pequeño y le cuidó su tío. Todo lo que digamos a beneficio de inventario no lo sabemos. Sí que sabemos que habla muy bien de su tío en varias ocasiones y que debió de ser el que le educó en las técnicas agrícolas en la Bética, todavía en la provincia bética, en el área de Cádiz, Mesas de Asta, Jerez, luego veremos algún mapa. Por lo tanto, es uno de los personajes de referencia. Una duda que siempre tenemos, fue pariente de otro personaje peculiar, del que no sabemos mucho, peculiar como fue un filósofo moderato de Gades, un filósofo pitagórico. También da idea, ¿no?, de esta Cádiz que hemos visto en las charlas anteriores, ¿no?, una Cádiz tan cosmopolita que tenía hasta filósofos pitagóricos.
no eran muchos, los pitagóricos no eran tantos, ¿no? Entonces, bueno, que Gades diera lugar a un filósofo importante, porque aparece en bastantes referencias, aparece en Esteban de Bizancio, aparece en Porfirio, en la vida de Pitágoras, aparece en Plutarco, este personaje, se llama Moderato, quizá fuera pariente de él, más o menos contemporáneo de Columela, algo más joven, probablemente, moriría un poco más tarde que él, pero no sabemos si era pariente suyo. Si lo era, pues, digamos, completaría esta imagen de una familia rica, con personajes brillantes, como Moderato, como su tío, el agricultor, bueno, un buen ambiente. De orden ecuestre, insisto, Columela no fue, que sepamos, nunca senador. El único testimonio independiente de la vida de Columela es esta inscripción, que ni tan siquiera conocemos el original. Apareció en unas excavaciones, cuando se hizo la casa episcopal en Tarento, en el siglo XVII, apareció la piedra, se publicó, no ha vuelto a aparecer más, no se sabe dónde está. Hay quien ha pensado que podía ser falsa, pero hoy día todo el mundo acepta que es auténtica. Es una dedicatoria. Hay quien piensa, a través de este epígrafe, que murió en Tarento, no tenemos ni idea. Es una dedicatoria, aparecen sus 4 nombres, Lucio Junio, hijo de Lucio de la tribu Galeria, Moderato, Columela, tribuno de la Legión Sexta Ferrata. Es decir, inició el cursus honorum habitual de los jóvenes aristócratas. El primer cargo era tribuno militar, oficial en una legión, en la Legión Sexta. La Legión Sexta sabemos que a partir del año 19 después de Cristo estaba en Siria, Cilicia. Seguramente Columela se enroló algo después, 19 años quizá fuera muy poco, pero probablemente se unió a esta legión cuando la legión estaba en Asia. Y la clave nos la da una de sus observaciones en su obra. Allí nos dice que el sésamo, el ajonjolí, él en persona, ipse vidi, sembrar esta misma semilla en los meses de junio y julio en tierras de Cilicia y Siria. Puede haber ido en cualquier otro momento de su vida, pero probablemente estuvo con la Legión Sexta Ferrata en campaña en esta zona, porque sabemos, bueno, eso lo veremos después. Otro personaje, quizá tiene que haber puesto antes otra diapositiva, otro personaje del que no sabemos nada es un tal Publio Silvino. Debía de ser muy amigo suyo, un crítico de su obra, porque todos los libros de su obra aparecen, la obra entera está dedicada a él, y todos los libros de su obra aparece un diálogo. Aquí ves, recibe Silvino el pequeño resto que quedaba del regalo que te había prometido, pues ya los 9 libros, etcétera, etcétera. Todos los libros, la primera frase se lo dedica a Publio Silvino, y a veces le dice, como me criticaste cuando dije en mi libro anterior, he decidido en este libro contestar tus preguntas. Es decir, es un personaje del que no sabemos nada, pero que debía de ser un agricultor también, probablemente un amigo, quizá un amigo desde la época en la que ambos vivían en la Bética, y probablemente también cuando ambos se trasladan a Italia a cultivar sus fincas. Aparece otro personaje, Publio Volusio. Los críticos piensan que, porque Publio Volusio no conocemos ninguno, sí conocemos a un Lucio Volusio, a 2 Lucios Volusios, hombre riquísimo, con tierras importantes. Hay 2 Publios Volusios, uno que muere en el año 30, un personaje importante, que aparece mencionado en Tácito, una familia antigua, Volusio, que no había pasado de la pretura, él ganó el consulado, es decir, estamos hablando de un senador ya, es decir, alguien de la clase senatorial, que murió en el año 30, o puede referirse a su hijo, que también se llamaba Publio Volusio, que murió en el 56, ¿no? Es decir, en cualquiera de los casos, puede que sea alguno de estos individuos, no sabemos cuál, porque él habla de Lucio, un personaje importante de rangos, o 2 personajes de rango senatorial, importantes como políticos, pero también como agricultores. Era amigo de Séneca, a este sí que le conocemos, ¿no? Séneca, que además de ser, él sería el preceptor de Nerón, expulsado por Claudio porque no le aguantaba el carácter que tenía Séneca. Luego Séneca se vengó, ¿no? Saben, cuando murió Claudio, generalmente los emperadores romanos, cuando morían, se consideraba que sufrían o experimentaban la apoteosis, se convertían en dioses.
Bueno, pues Séneca escribió una obra en honor a Claudio que se llamaba La Apokoloquintosis, la conversión de calabaza de Claudio. Es decir, en vez de convertirse en Dios, para Séneca se había convertido en calabaza, ¿no? Bueno, se vengó póstumamente, luego tuvo mala suerte, como sabemos, porque Nerón le mandó suicidarse. Era amigo de Séneca, Séneca era de clase senatorial, hombre de gran inteligencia y conocimiento, y parece más amigo todavía de su hermano Lucio Junio Anneo Galión, porque le llama, como hemos visto antes, nuestro querido Galión, es decir, parece que tiene más familiaridad con el hermano. Galión es conocido, entre otras cosas, porque es el que desde este mismo sitio, desde la bema del Ágora de Corinto, recibió a San Pablo cuando los judíos, mientras San Pablo estaba en Corinto, le acusaron de impiedad, le acusaron de que estaba distorsionando la religión y pretendían que el procónsul, que era Galión, el hermano de Séneca, el amigo de Columela, le juzgara. Galión despidió a los judíos con cajas destempladas diciendo: no me molestéis con estas cosas, yo no quiero ser juez de esos asuntos, ¿no? Es decir, bueno, por supuesto Galión era también del ordo senatorial, procónsul de Asia. Sabemos también que era procónsul de Asia, aparte de por los hechos de los apóstoles, que a veces pueden ser sospechosos. Es una visión muy parcial, porque en Delfos ha aparecido una inscripción del emperador Claudio donde aparece mencionado como procónsul de Asia Galión, ¿no? Por lo tanto, bueno, se codeaba con gente importante dentro de Roma. Bien, otro de los personajes a los que menciona es Marco Trevelio. Marco Trevelio, que requiere de él un sistema de medición de campos y él le da datos. ¿Quién es Marco Trevelio? Pues Marco Trevelio fue legado, es decir, general de la Legión Sexta Ferrata. Precisamente sabemos que Marco Trevelio en el año 36, aquí sí es posible que estuviera Columela, esta legión tuvo que participar en Cilicia para acabar con una revuelta, y la legión tuvo que desplazarse desde Siria, que es donde estaba acantonada, hasta Cilicia. Y recuerden la noticia de antes, Columela nos dice que él ha visto crecer el sésamo en este territorio. Entonces, conocía a Marco Trevelio, sabemos que la legión estuvo en Cilicia, con lo cual es probable que conociera a Marco Trevelio de la época en la que él era oficial bajo el mando de Marco Trevelio, y quizá en esa expedición, mientras se cargaba a unos cuantos rebeldes, pues el bueno de Columela, además de dirigir a sus legionarios, se estuviera preocupado por ver cuándo crecía allí el sésamo, ¿no? Es decir, lo cual sugiere que ya desde jovencito, aparte de cumplir con su servicio militar como oficial, pues tendría también intereses en la agricultura, ¿no? Entonces, bueno, se van combinando datos. Y aparece otro personaje con cierta frecuencia en su obra, que se llama Claudio Augustal, del que tampoco conocemos nada. Debía de ser un personaje importante, noble por su carácter como por su erudición, algún joven de buena familia, pero del que no sabemos nada. Bien, este sería el círculo en el que se movía. Hay gente importante, seguramente había mucha más gente, pero no con el grado de intimidad, con el grado de familiaridad con el que se dirige a todos estos, ¿no? Es decir, un personaje de provincias que en un momento determinado, no sabemos cuándo, se traslada a Italia, y allí compra o hereda, tampoco lo sabemos, algunas las compra, otras quizás sean herencia, una serie de fincas muy cerca de Roma. Aquí tienen la ubicación de Roma y aquí tienen los 3 sitios donde el propio Columela atestigua que tenía fincas: en Ardea, en Carseolos y en Alba. Ardea, Carseolos y Alba, es decir, muy cerca de Roma, a unas pocas horas de viaje a Roma, y allí es donde tenía fincas, donde evidentemente planta cepas y donde nos da detalles acerca del cultivo de la vid y de demás elementos. Por supuesto, una parte de su vida la hace en Roma. No sabemos si volvió a Gades, si se fue definitivamente. Probablemente estas personas se movían, es decir, aunque se trasladen a Roma, que es donde está el centro del poder, donde puede ver a gente, donde tiene acceso a muchas más bibliotecas, probablemente no desatendiera sus fincas en la Bética, si es que tenía fincas en la Bética, que es otro de los problemas, porque en alguno de sus textos aparece
habla de nuestros campos ceretanos. Le dice a Silvino que en tu campo ceretano he intentado plantar un tipo de injerto y demás, y aquí hay un debate. Hay autores que piensan que se está refiriendo a Caere, a Cerveteri, esta ciudad etrusca, que ahí estarían las fincas de Columela y de Silvino, y una idea que ya desarrolló Tobar, entre otros, que sugiere que quizá no hay que leer ceretano, caeretano, sino Ceret, Queret, la zona de Jerez de la Frontera. Jerez no estaba donde está ahora, no está donde está el pueblo de Jerez, está en el término de Jerez, ahora veremos un mapa, y es una idea que ha ido ganando peso, no solo en España, obviamente, pues en España tiene mucho más peso esta idea, pero bueno, en muchos otros ámbitos parece que se termina aceptando por varias razones. Marcial, el famoso poeta de Bílbilis, de Calatayud, habla también de un campo ceretano, donde menciona a un Hilaro que posee esas colinas y esas labranzas. Sabemos además que Caere no es un sitio donde los vinos fueran buenos. Había vino, claro, como en toda Italia, ¿no?, y más en Etruria, pero los vinos de Caere, de Cerveteri, no eran especialmente famosos, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, aquí, que nos diga también Marcial, que Nepote sirva vinos de Caere, los creerías de Setia. Setia sí son buenos vinos, ¿no? No los sirve a una multitud, se los bebe con 3 invitados, está hablando de vinos selectos, y pues sería extraño, ¿no?, que en Caere, en Cerveteri, se hablara de vinos buenos cuando no tenían fama. Precisamente en la zona cerca de Jerez, muy cerca de Mesas de Asta, en el cortijo de Espartinas, pues César Pemán encontró en los años 30 una inscripción donde aparecía un Baebius Hilarus, que no es un nombre muy corriente en Roma, no hay, en la epigrafía romana no conocemos a tantos Hilari, es un nombre poco frecuente, ¿no? Bueno, pues en esta zona, no es que sea matemático, claro, son hipótesis, pero podría estar refiriéndose este Queret a esta zona. Y luego, la zona en torno a estos Cádiz, Gades, esta es la zona de Mesas de Asta, toda esta es la zona del marco de Jerez, Medina Sidonia. Aquí es donde quizá estuviera la antigua Queret, no en Jerez de la Frontera, que está más por aquí, en el castillo, en el castro de Gibalbín, es donde posiblemente estuviera el núcleo de la zona, que debía de depender o del área de Mesas de Asta. Hoy Mesas de Asta está en el término municipal de Jerez de la Frontera, como sabemos. Es decir, son territorios que están muy próximos, donde se han encontrado muchas vilas romanas, algunas de este momento, donde se han encontrado también muchas instalaciones de ánforas para envasar el vino, y donde aparecen varios epígrafes, donde aparecen los junios, los junii. Ya hemos visto en otras conferencias, ¿no?, como hay apellidos, nómina, que se repiten. Claro, pues hay muchos Cornelios, lógicamente, porque muchos recibieron la ciudadanía en época de Cornelio Escipión. Es decir, hay toda una serie de nombres, de nómina, que se repiten. En la zona de Gades hay varios Juni, y hoy se piensa, por reducción, aquí tienen lo que era Queret, donde seguramente son esas monedas que aparecen, posiblemente en esta zona es donde estaba la finca del tío de Columela. Investigadores de varias universidades, después de prospectar, analizar el territorio, han llegado no a la conclusión, porque siempre es una hipótesis, de que en esta zona es donde probablemente estuviera la finca del tío de Columela. Y no sabemos si el propio Columela tenía fincas por la zona o si a la muerte de su tío heredó. Es decir, que hoy día hay toda una tendencia a pensar que además de sus fincas en Italia, que son a las que se refiere con más frecuencia, Columela pudo seguir manteniendo intereses económicos en su tierra natal, muy cerca de Gadir, de Gades, y que probablemente pudo haber venido en varias ocasiones, ¿no? Lo cual no era extraño entre estos individuos enormemente ricos que no tenían demasiados problemas en coger un barco que viniera a Gades, había un tráfico continuo, evidentemente, y estar aquí de vez en cuando, ¿no? Con lo cual, en los últimos tiempos, pues,
digamos, se va reivindicando la presencia de Columela en la Bética, porque lo que sabemos es que buena parte de su vida la desarrolló en Roma. Es verdad que a la provincia bética se refiere en bastantes ocasiones, es decir, cuando da ejemplos, cuando cuenta cosas y tal tipo de planta, se da de forma específica en la Bética, o se da en Cádiz, en Gades, pero también menciona muchos otros sitios, es decir, tampoco es significativo que mencione a la Bética porque menciona Italia, Grecia y las islas, Asia Menor, Hispania en general, África, Galia, Egipto, etc. Es decir, su conocimiento no se limita a Italia ni a su provincia, sino que se refiere a todo el mundo. En buena parte, quizá no tanto porque haya viajado, el único viaje que nos consta es el que hizo a Cilicia, como él mismo dice, sino porque había leído, como había leído a muchos autores que trataban de la agricultura en estos territorios, nos puede dar informaciones de los mismos, ¿no? Es un poco el interés de la obra de Columela, ¿no? Que aparte de ser un experimentador, es también un gran lector y nos hace un estado de la cuestión de los conocimientos agrícolas de la antigüedad greco-romano-cartaginesa, ¿no? Que es lo realmente interesante. Bien, sus dos obras conservadas son de Re Rústica, sobre las cosas del campo, la han traducido de muchas maneras, los libros sobre la agricultura, el agricultor, el agrónomo, pero el nombre es de Re Rústica, acerca de la cosa del campo, rus, el campo. Y otra obra de Arboribus, que hay dudas si es una obra independiente, si es una obra suya, si es una obra de juventud, que luego refunde en parte en la obra grande. Bueno, es lo único que conservamos, pero sabemos, porque él nos lo dice, que había escrito un libro contra los astrólogos. Los astrólogos son muy peligrosos. Él, que es un hombre de experimento, él es que es un hombre que vive el campo, que conoce el campo perfectamente, no hay más que leer su obra, que vengan los astrólogos y te digan dónde vas a encontrar agua, o que te digan que un astro te va a impedir plantar la cebolla, porque si lo plantas ahora es malo. Evidentemente Columela a esta gente no le caía nada bien, y sabemos que escribió un libro no sobre los astrólogos, sino contra los astrólogos, ¿no? Que probablemente eran un peligro, ¿no? Porque, claro, charlatanes que sabemos que el mundo romano, como muchos otros mundos, hay gente que se dedica a viajar por todo el imperio, vestidos de filósofos, vestidos de astrólogos, con mucha prosopopeya, soltando palabras en griego y en lenguas desconocidas, y que tenían mucho predicamento, porque les alquilaba sus servicios y te decían dónde y cómo tenías que plantar, ¿no? Y probablemente él, que tiene una visión del campo como fuente económica, como fuente de vida, tiene una visión, no voy a decir ecologista, pero sí quiere el campo, sí sabe lo que el campo necesita, estos cantamañanas seguramente le molestaban mucho, y eso hace que dedicara una obra a estos individuos. Y tenía pensado, también nos lo dice, no sabemos si lo llevó a cabo, una obra, el libro que pienso escribir, sobre los días festivos, los ritos, las lustraciones, las ceremonias para favorecer la cosecha. Esto es interesante si tenemos en cuenta, a lo mejor es la misma obra a la que alude antes, que él quiere seguir las tradiciones romanas. El campo, como todo el mundo, toda la economía en el mundo antiguo, está muy marcada, lógicamente, por los dioses, sabemos por las estaciones, los cambios, pero todo eso en el mundo romano, igual que en el mundo griego, está marcado por los dioses, ¿no? Entonces, conocer a los dioses, no a los astros, ¿no? Sino a los dioses, qué fiestas hay que hacer, en qué momento hay que venerar a Baco por la cosecha, en qué momento hay que venerar a Deméter, o a la diosa a Perséfone, a Proserpina. Es decir, eso es importante, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que utilizar la técnica, el experimento, la ciencia, pero no se puede rechazar todo este conocimiento empírico centrado en las festividades que los agricultores han ido atesorando, ¿no? Y que el libro que piensa escribir se dedique a esto sugiere efectivamente que quería mantener esta tradición, sobre todo porque en la época suya, lo veremos después, el campo estaba
estaba echado a perder. Él lo dice. Y en parte sabemos que es verdad, ¿no? Estamos entrando en la época de los terratenientes absentistas, los grandes propietarios que tienen a esclavos cultivando la tierra, que se desentienden de la tierra y la tierra sufre, las cosechas disminuyen, la productividad de Italia está en decadencia en el siglo I después de Cristo. Y él tiene esta mentalidad antigua. Es innovador en muchas cosas, pero en este aspecto de cuidar a los dioses que tradicionalmente los romanos han venerado para que el campo produzca y demás, le interesa mucho, ¿no? Entonces no sabemos si es la misma obra que se dedica a los dioses y las ceremonias contra los astrólogos, o son obras distintas. Pero estas obras lamentablemente no las conocemos, ¿no? Pero vemos que no solo le interesaba ese aspecto. Bien, la obra, la de Re Rústica, hoy se acepta que se escribe entre los años 55 y 65 después de Cristo, es decir, cuando Columela ya debía de andar por esta edad, por 50 y tantos años, es decir, no es una obra de un neófito, no es una obra de cogerte 4 cosas, hacer un refrito y soltarlo, es una obra de experiencia, es una obra de madurez, de más que madurez, la esperanza de vida en el mundo antiguo, llegar a los 55 años ya era un triunfo, es una obra de madurez, es una obra de su época ya, no voy a decir senil, pero ya mayor, ya lleva toda la vida cultivando el campo, observando, viendo los pros, los contras, ¿no? Es una obra meditada y por eso se piensa que se escribe en estos años. La obra consta de un prefacio, donde desarrolla todas sus ideas económicas, sociales y morales. Insisto, el aspecto de la moral es muy importante en la obra de Columela. Libros primero y segundo, terrenos y condiciones de cultivo, libros tercero a quinto, viticultura y árboles, libros sexto y séptimo, relación entre agricultura y ganadería, libro octavo, animales de granja, libro noveno, animales salvajes, sobre todo abejas. El libro décimo es Rizar el rizo, es un libro sobre el cultivo de los huertos, pero en verso. Silvino, su amigo, le pide que haga un libro en verso, imitando o superando las geórgicas de Virgilio. Virgilio, el gran poeta latino, el autor de la Eneida, además es un gran poeta, las geórgicas es una obra cumbre también de la agricultura en verso. Y de alguna forma emulando, imitando al gran Virgilio y atendiendo a su amigo Silvino, decide hacer esta obra, que en principio iba a ser la última de su libro. Ahí tenemos un calendario completo, prácticamente día a día, semana a semana, de todo lo que hay que hacer en el campo cada semana. Tenemos el calendario del agricultor. Y en verso, un verso que los expertos, los filólogos dicen que es un verso bueno, es decir, no son ripios, es un hombre culto, es un hombre que sin duda amaba a Virgilio, la poesía de Virgilio, y que le toma como su modelo, ¿no? Y en este libro, como digo, despliega todo el calendario del agricultor. Después, como ya les decía, Silvino le critica, Silvino lee su obra, y como había cosas que se había dejado en el tintero, dedica los 2 últimos libros al cultivo de los huertos, ya en prosa, y a los deberes del vilicus. El vilicus es el capataz de la finca, que suele ser un esclavo, es el que manda sobre todos los trabajadores de la finca. Y su mujer, la vílica, la esposa son esclavos, pero son los que tienen el mando de la finca, son delegados del dueño, y nos demuestra lo importante que es tener un buen vilicus, tener un buen capataz, un buen jefe de equipo, en el que el amo pueda confiar, que sepa muy bien cómo tratar a los esclavos, que sepa cómo tratar a los proveedores, que no se tome excesivas atribuciones, que no confraternice con los esclavos, pero que de vez en cuando los siente a su mesa a comer, es decir, el que va a estar directamente en contacto con los trabajadores, ¿no? Y son libros muy interesantes, ¿no?, sobre la gestión práctica del campo. Y luego la obra de Arbóribus, como decíamos antes, pues es muy parecida a los libros tercero y quinto, es menos profunda, con lo cual hay quien piensa que debió de ser una de sus primeras obras, cuando él empezaba, ¿no?, a dedicarse a este terreno, pero que luego
lo amplió y lo perfeccionó en esta obra, ¿no? No sabemos muy bien. Bueno, esta es la obra y el plan de la obra de Columela. Ahora vamos, en el tiempo que nos queda, a ver algunas de las aportaciones que hace Columela. La obra de Columela es muy grande, yo me la he leído prácticamente entera para prepararme la conferencia. Les puedo confesar que no me había leído nunca Columela, siempre había leído fragmentos, porque siempre sale, claro, cuando estudias latín o estudias, pues siempre sale Columela y siempre hay algún pasaje en concreto, ¿no? Uno de ellos que vamos a ver después, que es muy pintoresco y que siempre sale, ¿no? Pero leérmela así de seguido nunca me la había leído, y la verdad es que es muy interesante, sobre todo para alguien de ciudad que no conocemos el campo, pues nos da informaciones que no nos van a servir para nada, porque no tenemos campo, por lo menos yo, y las condiciones han cambiado, pero que nos ayuda también a entender mucho la sociedad romana, porque la sociedad romana, el mundo antiguo es un mundo de agricultores. Sí, el mundo antiguo es un mundo de agricultores. Se habla de comerciantes, los artesanos. Pensemos que en las sociedades preindustriales, por cada comerciante que hubiera, por cada artesano que hubiera, había 90 personas que trabajaban el campo. En el mundo antiguo el 95% de la población trabaja en el campo. Es decir, claro, el comercio son productos que vemos, las vidas de personajes, estos equites romanos como los que hemos visto, tan poderosos, pues llaman la atención. El pobre agricultor que se pasa toda la vida en su campo, pues a nadie le interesa. Pero no tenemos que perder de vista que en el mundo antiguo el 95% de la población vivía en el campo y trabajaba en el campo, con lo cual es importantísimo este mundo. Bien, el propio Columela nos lo dice: quien haya decidido hacerse agricultor, sepa que debe hacer suyos estos tres principios fundamentales: conocimiento, capacidad y voluntad. Fundamental. Está en el libro primero, es una de la parte programática. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En Roma hay muchos agricultores, sobre todo estos grandes terratenientes, luego veremos algún ejemplo, que son agricultores porque tienen grandes fincas, pero no son agricultores, porque no saben, porque no quieren y porque no pueden. Entonces, es una crítica contra, como les decía antes, contra los grandes latifundistas absentistas, que tienen tierras, que sacan grandes beneficios, pero que no son agricultores, porque no les preocupa el campo. El campo para ellos es un medio para hacerse ricos. Para Columela el campo es un fin en sí mismo, es llevar un tipo de vida en parte como los antepasados. Pensemos que por muy gaditano que sea Columela, Columela es romano, es ciudadano romano y se siente ciudadano romano. Y sus antepasados, yo no sé hasta qué punto, claro, no tenemos datos, no sé si para él sus antepasados eran los púnicos, sus antepasados eran los romanos. Él es romano, su antepasado es Catón, es Cincinato, son estos personajes que cuando acababan su consulado volvían a sus fincas a cultivar la tierra. Ese es su modelo. Él es romano y sus antepasados, al menos ideológicamente, son los romanos. Por lo tanto, hay un componente moral muy importante en su obra. Hay que volver a este mundo del agricultor romano que usaba la agricultura como fin en sí mismo, como un modo de vida. Y lo otro era accesorio, que de repente estabas cultivando tus lentejas y venía el heraldo y te decía que tienes que ir a Roma y ponerte al frente del ejército porque nos están atacando los cartagineses, y el individuo abandonaba su tierra, iba, se ponía al frente del ejército, acababa su mandato y volvía a su tierra. Es decir, ese modelo, que es un poco mitificado, no del político profesional, no del intrigante, sino del campesino, que hace otras cosas cuando su patria se lo pide, ¿no? Ese modelo está detrás de la vida, de la obra de Columela. ¿Cómo hay que actuar para ser un buen agricultor? Pues hay que examinar los comentarios de los antiguos y ponderar las opiniones y preceptos de cada uno de ellos. Es decir, no podemos estar ignorantes del pasado. Y esta es la lista de autores griegos que cita Columela.
A unos los cita más, a otros los cita menos. Probablemente se los había leído a todos o a la inmensa mayoría, porque en el fondo es un erudito también, es un científico. Y un científico tiene que conocer lo que se ha escrito para seguirlo o para criticarlo. No es un seguidor acrítico, critica a muchas de sus fuentes, ¿no? Tenemos aquí, pues desde Hesíodo, claro, que es de los más antiguos, pues hasta autores como Jenofonte, ¿no?, que es un autor importantísimo, autores algunos de los que no conocemos prácticamente nada, más que el nombre, pero nos da toda esta serie de autores, porque claro, los que habían desarrollado las grandes técnicas agrícolas, aparte del mundo fenicio, del mundo oriental, evidentemente eran los griegos. El mundo griego es un mundo también de agricultores. Entonces vemos aquí la lista tan enorme, tan importante de autores antiguos, autores griegos que trataron sobre la agricultura. Y como digo, los cita. Todos estos aparecen citados en su obra, unos más, otros menos. Una fuente importantísima es Magón el cartaginés. Sin duda había en Cartago muchos más autores que habían trabajado sobre la agricultura. Lo que pasa es que el único que llegó a Roma fue Magón, porque, como muy bien nos dice Columela, cuando los romanos destruyeron Cartago en el 146, se mandó a buscar en las bibliotecas de Cartago las obras de Magón para traducirlas al latín por decreto del Senado. El resto de la biblioteca se la entregaron a los reyes númidas, a los Masinisa y demás, y quizá la biblioteca acabara siendo usada con el paso del tiempo pues por el famoso Juba II de Mauritania y por su esposa, la hija de Cleopatra Selene, que tuvieron acceso a esa biblioteca. Y Juba II también tuvo velidades agrícolas. Esto es interesante, ¿no?, porque va en la línea de lo que les decía antes. Uno piensa, cartagineses, comerciantes. Sí, claro que comerciaban, pero ¿qué es lo que le interesa a Roma de Cartago? La agricultura, las técnicas de labranza. Los cartagineses son los grandes agricultores, son los primeros agricultores que traen la agricultura al Mediterráneo occidental, la agricultura oriental, las técnicas agrícolas desarrolladas en el Próximo Oriente desde el quinto milenio antes de Cristo, que los fenicios conocen. Los fenicios viven en una tierra muy mala, una pequeña llanura litoral y encima al lado las montañas del Líbano. Tienen que sacar rentabilidad a su tierra porque los fenicios son agricultores. El 90% de los fenicios, igual que el resto de los antiguos, eran agricultores. Pensamos en los fenicios como comerciantes, que lo fueron, pero fueron agricultores. Y Cartago, como colonia fenicia, tuvo que poner en cultivo las extensiones de territorio que le habían tocado en torno al río Medjerda y poner en marcha una agricultura eficientísima. Cuando los griegos, cuando Agástocles o cuando los romanos invaden el territorio de Cartago, se dan cuenta de que es un territorio excelentemente cultivado, con unas zonas agrícolas espectaculares, con granjas, es decir, estamos ante un mundo agrícola muy interesante. Bueno, pues la obra de Magón, que el propio Senado romano ordenó traducir al latín, es otra de las fuentes que utiliza Columela. Y luego, naturalmente, los autores latinos, pero fíjense ustedes qué diferencia la lista que hemos visto de autores griegos y la lista que hay de autores latinos. No tiene color. Muy pocos, importantes, no digo que no, pero muy pocos. Claro, el mundo latino, el mundo romano, ¿por qué el Senado romano manda a traducir la obra de Magón? Porque no había tratadistas agrícolas científicos en el mundo romano, en el mundo itálico. Era una agricultura, Catón, era una agricultura más práctica, pero no había, que es lo que los griegos introducen y es lo que Magón, los cartagineses introducen, la reflexión. Cultivamos lo que podemos, hacemos prueba-error, que está muy bien, pero hay que ir más allá, hay que reflexionar, hay que tener una visión. Y eso la tenían los griegos y la tenían los cartagineses. Por eso vemos que los autores romanos, a los que puede echar mano Columela, son tan pocos, como digo, importantes, no cabe ninguna duda, pero son mucho más pocos, pocos numerosos que los griegos. Las obras de tales escritores sirven para mejorar la formación del experto más que para crearlo. Ese es un elemento fundamental de su obra, porque él lo que defiende es la experimentación.
hay que experimentar, hay que saber lo que han dicho los anteriores, hay que tenerlo en cuenta, hay que aprovechar lo que nos vale, pero lo que vale, sobre todo, es la experimentación del agricultor. Pero con criterio, claro. No voy a echar una semilla a ver qué crece, no. Me he leído previamente las obras de Siodo, me he leído previamente las obras de Catón, me he leído lo de Magón, me he hecho una idea, entonces ahora voy a probar. Ahora voy a probar si meto esta semilla en una tierra que no viene prevista. Esa es la base de la ciencia, claro, la base de la ciencia. Columela quiere crear una agricultura científica. Tiene que saber lo que se ha dicho antes, pero él experimenta. Y su experimentación nos lo dice. En los oficios mandan práctica y experiencia. Usus et experientia dominantur in artibus. Y no hay disciplina en la que no se aprenda mediante el error, pues cuando algo mal llevado ha tenido un final desfavorable, entonces se evita el fallo cometido antes y la enseñanza de un maestro arroja luz sobre el recto proceder. Esa es la base de la ciencia, evidentemente. El error, pero sobre una base, sabiendo qué estás haciendo y viendo si lo que has hecho corresponde o no. Y en muchos pasajes de su obra que he recogido aquí, nos da su opinión. Una jugada de terreno, pingüe, tal. Aunque los autores, auctoribus convenit, no acaban de ponerse de acuerdo en este punto, la experiencia nos ha enseñado, docuit noster usus, que esta parece ser la cantidad más conveniente. Algo que todos nos encontramos cuando los científicos, sea la ciencia que sea, cuando leemos lo que han escrito otros colegas, otros autores, pues está ahí, y gente además a veces de peso, pero a veces no estamos de acuerdo. Claro, así avanza la ciencia. ¿Qué es lo que se ha dicho? Hay que tener en cuenta, hay que ver lo que se ha dicho, pero tenemos que experimentar, tenemos que hacer nuestro propio arriesgar, nuestro propio prestigio a veces para conseguir resultados, ¿no? Entonces, en eso Columela continuamente está insistiendo. Hemos constatado, eso encontramos muchas veces, con Perimus, hemos constatado que el haba la ataca menos el gorgojo una vez que ha alcanzado la madurez cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Y lo que diremos a continuación lo aconsejamos por experiencia. ¿Sí? Su obra, y sirvió, luego veremos, ¿no? Tuvo un gran eco porque, efectivamente, aparte de tener un caudal enorme de informaciones previas, de alguna manera, bueno, las obras tienen valor, pero las obras, Siodo había escrito 700 años antes que Columela, pues hombre, sus obras tienen cierto valor, pero están sobrepasadas. Columela tiene la ventaja de que, como nos da un panorama de lo que se conoce en su época y nos da sus propias respuestas, se va a convertir en una obra muy utilizada después de él, ¿no? Es una de la gran obra de agricultura. En buena parte por eso se nos ha conservado, lógicamente, porque a lo largo de toda la Edad Media siguió teniendo importancia, se siguió copiando en los monasterios, los monjes la seguían copiando y ha llegado hasta nosotros. Si no hubiera tenido valor, probablemente la hubiéramos perdido. Pero esto quiere decir que en época bizantina y en la Edad Media todavía los agricultores seguían encontrando en su obra elementos valiosos. ¿Por qué? Porque recogía todos los saberes antiguos, pero al tiempo aportaba sus propias soluciones. Hay muchos elementos, ¿no? Pero a mí me parece propio de un pésimo agricultor permitir que una hierba crezca tanto. Ni cuadra al campesino avisado a hacer este tipo de cosa. Es mi convencimiento que hay que hacerlo de esta manera. La experiencia nos indica. Es decir, como ven, en un solo párrafo una cantidad enorme de datos, ¿no? Yo he hecho esto, a mí me aconseja esto, se puede hacer, no es buen agricultor quien hace esto otro, porque mi experiencia me muestra una cosa, ¿no? Es importantísimo en este sentido. Daré fin aquí a la presente exposición disponiéndome a decir en el siguiente libro lo que los antiguos autores nos han transmitido acerca de viñas y arboledas y lo que yo mismo he experimentado después. ¿Ven esto que les digo? Sabemos lo que nos han dicho, hemos tomado buena nota, hemos evaluado lo que vale y lo que no vale, pero yo voy a contarles a ustedes que lean mi libro de Re Rústica lo que yo he experimentado, ¿no? Con lo cual, y por eso como digo su éxito, vamos a tener ahí un poco todo el compendio, el antiguo saber y lo que él nos aporta.
cuando encuentra cosas antiguas, las reivindica cuando es necesario, pero también introduce correcciones. Hay que dirigir nuestra atención a los puntos que puedan corregir este error tan extendido. Es decir, ya puede haber historias, y más en el campo, ¿no?, que se transmite, ¿no?, pues esto hay que plantarlo en tal momento. No, ya nos pueden decir las cosas más antiguas, lo que sea, que si nuestra experimentación nos dice lo contrario, él va a dar las pruebas, hay que seguir la experimentación. Por ejemplo, la discusión sobre la orientación que hay que dar a las vides, ¿no? Ahí nos dice, nos da un detalle, como actúa. Saserna prueba sobre todo el levante del sol, inmediatamente después el mediodía, en tercer lugar el poniente. Tremelio Escrofa juzga la meridional, la ubicación mejor. Virgilio repudia expresamente el poniente. Demócrito y Magón alaba la región septentrional. Un poco pasa una revista a dónde hay que colocar las hileras de vides para que les dé bien el sol, lógicamente, y para que fructifiquen. En lo que a nosotros respecta, hemos llegado a la conclusión de que, en términos generales, lo mejor es aconsejar que los lugares fríos, los viñedos, se orienten al mediodía y en los templados queden mirando al levante. Hay que imaginarse seguramente al bueno de Columela en sus fincas plantando vides en un sentido, comprobando cómo sale la uva, cómo sale la otra, plantando en otro sentido, y después de varios errores y de varios aciertos, llegar a estas conclusiones, ¿no? Es decir, es la experimentación, no es una cuestión a priorística, sino simplemente esto. Incluso no está de acuerdo a veces con autores antiguos. No estoy de acuerdo con Celso cuando piensa que también deben poseerse colmenas inmóviles, aun sintiendo yo un gran respeto por la autoridad de un hombre tan erudito. No obstante, sin pretender ponerme a su altura, no he omitido lo que yo mismo pensaba. Es decir, él piensa que las colmenas tienen que ser móviles. Claro, si tienes una colmena fija y cambian las condiciones, pues ahí se queda. Si la colmena, hoy se hace en muchos países, en España supongo que también, no lo sé, pero en Grecia es muy frecuente, cuando vas por el verano, ver un camión lleno de colmenas, que el abejero, el colmenero, las va cambiando de sitio, pues según las flores van saliendo. Es decir, que aquí para él es la colmena una cosa importante. De las abejas trata mucho, claro. A veces cuenta historias curiosas, ¿no? Como un relato de Higino, que dice que aunque las abejas hayan muerto, si se las cubre con ceniza de leña, al cabo de 2 horas van a revivir. A veces tiene cosas extrañas. Esta no es la más extraña, la más extraña vendrá ahora después. También otro mito que debía de ser muy frecuente, ¿no? Que cuando se mete la aceituna en el sobrado, la aceituna crece de tamaño y da más rentabilidad, igual que el trigo. Esto es tan falso como que los trigos aumentan de tamaño. Es decir, son estas tradiciones que los campesinos van transmitiendo, que autores incluso van transmitiendo, pero que él dice que es mentira. Vamos a ver que de dónde se ha visto, porque lo habrá probado. Es decir, coges 40 kilos de aceituna, las pones, las pesas después de 3 meses y ves que pesan 40 kilos o menos porque han mermado, o sea, que no crecen. Es decir, hay una serie de elementos interesantes. Inventa nuevas herramientas, una herramienta para hacer una zanja del mismo tamaño en la parte superior y la parte inferior, porque claro, los esclavos tienden a excavar y cuando llegan a la parte de abajo, pues excavan menos y las zanjas no quedan rectas, pues inventa un aparato, una especie de cigüeña, lo llama, para que toda la zanja tenga la misma anchura, de tal manera que no hay problema, como lleva una plomada, es una reconstrucción, no sabemos cómo es, pues ahí no hay error, se va colocando el aparatito y según se va haciendo la zanja tiene el mismo tamaño, es decir, que él innova incluso a la hora de inventar. Crea o desarrolla un nuevo tipo de injerto para las vides, ¿no? Un injerto, aquí les he puesto una foto moderna, esto es un taladro eléctrico, pero él inventa un tipo de taladro que no deja serrín, deja viruta. Claro, si hacemos un injerto para meter aquí un esqueje de vid y el injerto está sucio, pues naturalmente lo que metamos no va a agarrar bien. Entonces él desarrolla un tipo de taladro, que lo llama gálico, que solo deja viruta, se limpia muy bien y se puede meter bien un injerto. Es decir, que su experimentación le lleva incluso a crear nuevas herramientas, a crear nuevos procedimientos para favorecer los injertos. Y dedica muchos capítulos a los injertos, ¿no? Incluso hace un experimento de
injertar una vid con una higuera, porque él demuestra que no es necesario que sea la misma especie la que se puede injertar y cosas de estas, ¿no? Es decir, y él nos lo dice claramente que él ha hecho estos experimentos. El ganado, importantísimo, pues una cosa muy sencilla, pues cuando tenemos un buey nuevo, pues es mejor uncirle con un buey experimentado, y así el buey nuevo, como puede moverse, pues el buey experimentado le va a llevar por el buen camino y va a ser más productivo. Medicinas para curar las heridas que se hace un toro o un buey con el yugo, un emplasto compuesto de pez líquida, tuétano de buey, sebo de macho cabrío, aceite rancio, mezclado todo en partes iguales y cocido. Y lo ha experimentado, nos lo dice, ¿no? Se da el primer día, ese día no se le pone a trabajar, el segundo día tampoco, al tercer día ya habrá hecho costra y ya el buey puede trabajar perfectamente. Nos va dando los detalles, ¿no? Es decir, es un gran experimento. Pero de repente nos encontramos con esta noticia, que es la famosa noticia de las yeguas que se quedan preñadas con el viento. Lo da como válido. Bueno, hay quien cree que es verdad. Ha ocurrido, por lo visto ha habido algún caso, ¿no?, en el que en alguna condición extraña algún mamífero ha quedado preñado por partenogénesis. Bueno, nos cuenta esta historia, ¿no?, y aquí no la desmiente, se lo cree. Eso sí, dice que los potros que nacen mueren a los 3 años, que no tienen posibilidades. Pero es curiosísimo, ¿no? Dice, cum sit notissimum, como es muy conocido, nec dubium, ¿no? Bueno, son pocas estas cosas raras, ¿no?, pero algunas nos encontramos. El debate del agotamiento de la tierra, que es lo que les decía antes, ¿no? Frente a los que dicen que Italia se está arruinando, que la tierra está envejeciendo, que la tierra ya no es la que era, que el mundo se está haciendo viejo, no. Columela dice, no se debe al cansancio ni a la vejez, sino a nuestra propia flojedad. ¿Por qué? Porque no cuidamos a la tierra como debemos cuidarla, porque no abonamos la tierra. Era muy frecuente, y contra eso se mueve Columela, que los grandes agricultores absentistas tuvieran al ganado en un sitio y las zonas agrícolas en otro, con lo cual las tierras no eran abonadas. O el abono había que hacerlo manualmente, con lo cual generaba gastos, y muchos latifundistas no querían gastarse el dinero en abonar. Claro, como hoy sabemos perfectamente, una tierra que no es abonada, que no tiene los nutrientes, se agota. Y lo que dice Columela, no es que la tierra esté envejeciendo, no es que esté decayendo, es que no estáis haciendo, porque él lo hace, lo que hay que hacer. No se puede separar la agricultura de la ganadería, como hacen los agricultores de su época. Entonces ahí está dando una lección práctica. No podemos dejar la tierra sin el ganado, porque en efecto la tierra se empobrece. Pero tampoco debemos dejar la tierra en manos del peor esclavo. No podemos desentendernos de la tierra. Tenemos que tener esclavos, es esclavista. Es decir, en el mundo antiguo todo el mundo era esclavista. O eras esclavo o eras esclavista. Y cuando dejabas de ser esclavo y te convertías en libre, te convertías en esclavista también. El antiguo esclavo no se compadecía de los esclavos y seguía teniendo esclavos. Bien, pero no puedes dejar la finca en manos de esclavos, de cualquier esclavo, tienes que preocuparte. Y la agricultura es esencial. Aquí habla, de los actores, de los peluqueros que peinan cabezas y cabellos. Bueno, esta gente, si desapareciera, no pasaría nada. Y de los abogados, los que viven sin pleitos. Mas sin agricultores es evidente que no pueden los mortales subsistir ni alimentarse. Es decir, hay que dar importancia a la agricultura y no a cosas banales, como se está dando en la época, porque eso no nos lleva a nada. Hay que combatir el absentismo de los propietarios. Debemos cultivar nosotros mismos nuestras tierras, porque eso es fundamental. Y en el campo hay que tener moderación. Hay que tener las tierras que uno pueda atender. Por supuesto que el propietario no se va a coger el arado, él, y no va a coger las tijeras, tiene que tener esclavos, pero tiene que poder moverse, tiene que visitar sus fincas. ¿Por qué? Pues porque en su misma época tenemos un ejemplo precioso, interesantísimo, en el Satiricón de Petronio, donde aparece este Liberto Trimalción, antiguo esclavo, que ahora es libre y tiene cientos de esclavos, que dice que se acaba de comprar una finca que limita con sus propiedades que tiene entre Terracina y Tarento.
es una exageración, es una obra satírica, como sabemos, pues se llama satírico. Este señor dice que tiene una finca que llega desde Terracina a Tarento, así de grande, es imposible, y que bueno, va a comprarse alguna finca más porque cuando quiere ir a África, que está aquí, no salir de sus tierras. Ese es el modelo, es crítica, Petronio critica este modelo, pero que aparezcan personajes como Trimalción, este gran propietario de tierras absentista, porque él no las visita, que todo lo que come en su casa viene de sus tierras, es una sátira, pero es una realidad. Hay muchos latifundistas que no visitan sus tierras, que solo se preocupan de conseguir el beneficio, pero que no la cuidan, que ponen de Vilicus, de jefe al primero que se encuentran. Él nos dice cómo tiene que ser el Vilicus, etcétera, etcétera. Y es un mal de su época, y eso provoca que la tierra se agote, porque no se abona adecuadamente, porque el Vilicus, el esclavo, no se preocupa de la tierra. El propietario tiene que estar encima, tiene que visitar sus tierras, tiene que preocuparse, tiene que hablar con el Vilicus, tiene que gestionar el cultivo, tiene que innovar, tiene que preocuparse, ¿no? Y esa es su crítica y su elemento moral. Es verdad que el caso de Trimalción es peculiar, pero sabemos que un personaje real, como Cicerón, estas eran las villas de Cicerón, desde Pompeya hasta Roma. Cicerón se jactaba de que podía ir de Roma a Pompeya durmiendo siempre en alguna de sus fincas. Cicerón lo conocemos. En época de Cicerón había gente 40.000 veces más ricas que Cicerón, que tendrían 40.000 veces más fincas. Es decir, ya en el siglo I a.C. está empezando este modelo. Cicerón seguramente obtiene beneficios de sus fincas, pero jamás en la vida vemos a Cicerón preocuparse de sus fincas. Él va a sus villas a hablar, a escribir de filosofía, a llenarlas de obras de arte. Es decir, este fenómeno que el siglo siguiente Columela detecta ya había empezado a ponerse en marcha en el siglo I a.C. Estos latifundistas absentistas. Y en vez de dedicarnos a la tierra, nos dedicamos a ir a las tabernas, cocemos la indigestión de cada día con baños de vapor y estimulamos la sed, abrasando el sudor. Gastamos las noches en placeres y borracheras, los días en juego y sueño, en vez de estar en nuestra tierra cultivándola. Bien, ya para terminar muy rápidamente, un poco el eco de la obra de Columela. Plinio el Viejo lo utiliza en muchas ocasiones. Como era habitual en el mundo antiguo, a veces cita a Columela y la mayor parte de las veces no le cita, pero sabemos que lo utiliza y mucho, y mucho. Gargilio Marcial, un agrónomo del siglo III después de Cristo, lo utiliza. Autores como Eumelo de Tebas, Pelagonio, la mulomedicina de Quirón, que es un trabajo sobre los mulos, también trata sobre los mulos, sobre los animales de la granja, ¿no? Palladio, que es un autor, uno de los últimos autores de obras agrícolas, que nos dice: recopilado las medicaciones del ganado mayor y menor en su totalidad, y me ocupé de desarrollarlas en un solo libro con títulos específicos de cada tema, en los mismos términos de Columela y de sus fuentes. Lo que les decía antes, como Columela recoge tanta cantidad de fuentes, para estos autores es utilísimo usar la obra de Columela. Casiodoro, en sus Instituciones Divinas, habla de eloquens et facundus. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, hace un gran uso. Y ya para acabar, pues el eco en España pues no ha sido mucho. En el año 75, una asociación de publicistas y escritores agrarios españoles hizo un homenaje nacional a Columela, se publicó un librito, donde ahí había unas cuantas cosas. Quizá lo más interesante, a mí me ha parecido lo más interesante, el trabajo de Tobar, donde sugiere que la finca de Caere está en Ceret. En el 88 se hizo un simposio también en el Instituto de Bachillerato Columela de Cádiz, que cumplía 125 años, uno de los primeros institutos que hubo en España, ¿no? Como consecuencia de la ley Moyano y demás, pues para conmemorar el aniversario hicieron un congreso que tardó casi 10 años en publicarse, ¿no? Pero bueno, se terminó publicando. Y luego he encontrado pues algunas cosas. La Junta de Andalucía desarrolló un premio de investigación científica y técnica Columela, que creo que ya no se da porque no he encontrado referencias recientes, pero estos dos premios sí se siguen dando. La Fundación Andaluza de Ingenieros Agrónomos da el premio Columela, ven la estatuita de Columela que hemos visto antes, y el premio Columela de la Fundación Dieta Mediterránea con la otra imagen, las dos imágenes. Este es el eco que he encontrado en los últimos años de Columela en España. Y espero que con este panorama agrícola y vital, pues bueno, les haya interesado un poco la obra de este personaje tan interesante que nació en Gades. Muchísimas gracias por su atención.